Imagina una casa con 2 habitaciones, una oscura e interior y otra con ventanas y mucho sol. ¿Dónde te gustaría vivir? Durante siglos vivimos en una habitación oscura, con humedades en las paredes, frío y goteras. No es muy inteligente vivir en esas condiciones. Pero, ¿y si no supiéramos que existía una habitación con grandes ventanales por donde entraba el sol, desde donde podíamos disfrutar tanto del día como de la noche, con luz y protegidos del frío? Nosotros vivíamos en un mundo muy parecido a la habitación oscura. Nosotros, nuestros padres, abuelos y generaciones anteriores, no porque quisiéramos, sino porque ni siquiera sabíamos que existía otra opción. Desde pequeñitos, solo te preparaban para vivir en la habitación oscura, y lo hacían muy bien. Tu familia, tus educadores, tus compañeros de clase, tus amigos, todos íbamos en la misma dirección. Una dirección que solo beneficiaba a algunos y que a nosotros nos daba una falsa sensación de bueno, vamos tirando. La vida es así y así debemos vivir. Era lo único que conocíamos. Y la pregunta era, ¿y ahora qué? Todo estaba tan blindado, todo estaba tan estudiado que escaparse del sistema era prácticamente imposible, sobre todo si lo poco o lo mucho que tenías se lo debías a esta forma de sobrevivir y además no conocías otra cosa. Así que continuar dentro era lo que nos habían insertado en la mente, y era lo que unos a otros nos decíamos mientras agachábamos la cabeza. Todo continuaba en la situación que a unos pocos les interesaba, porque hasta a nosotros nos convirtieron en policías del rebaño. Y cualquier salida fuera del redil era reprendida con la expresión de nuestros propios miedos sobre la persona atrevida, que sacaba un poco los dedos fuera de la oscuridad conocida. Y ya está. Aquí podría finalizar este relato, si no fuera porque esos que nos hacían vivir en nuestro mundo oscuro, en donde convivíamos con guerras, hambrunas, la destrucción de bosques, aniquilación de especies, paro, desigualdad, dejaron de ser cuidadosos. Y después de siglos de opresión y de seguridad en la que todos sus trucos funcionaban, no prestaron atención a los detalles y apretaron sin demasiado cuidado. Cuando se inventó la imprenta, muchos se opusieron, porque de pronto se sabrían demasiadas cosas que nadie conocía hasta ese momento. Ladrones, estafadores, asesinos solo eran conocidos en círculos reducidos, y ahora todo el mundo pondría cara a sus fechorías. En nuestro tiempo Internet dio un salto mayor, y casi todos teníamos acceso a mucha información. No solo escribían los que querían mantener la situación de oscuridad que reinaba en el planeta y que además eran dueños de otros medios masivos, sino que había voces lejos de los grandes medios que empezaron a hablar al encontrar otra información que jamás se nos contó. Ni se nos debía contar. Y muy lentamente, a lo largo de años y sin ninguna clase de publicidad, esta nueva información, estas voces, empezaron a tener eco y mucha gente entendió que el mundo era así porque algunos querían que lo fuese. Y se instauró el virus que hasta ese momento no había existido en la población. La duda. Una vez que la duda entra en la mente solo tiene 2 direcciones. 1. Tragar y seguir como siempre. 2. Dinamitar todo lo anterior y empezar a pensar de manera diferente. Así que la gente empezó a protestar y el miedo cambió de bando. Lo notamos cuando prohibieron las reuniones, al igual que las antiguas dictaduras, donde por temor a que se conspirara contra el régimen,
Cualquier agrupación debía ser siempre aprobada previamente. Ahora no solo debían encarrilarnos como un rebaño, sino les tocaba hacer algo más difícil: controlarnos. Un trabajo para el que no estaban cualificados y que desde luego les iba a traer más quebraderos de cabeza. Pero ya no había marcha atrás. El rebaño se dio cuenta de que eran más y tenían menos que perder. Y comenzamos a ganar terreno. En el primer envite, los amos del mundo no dudaron en abandonar y dejar su poder al escalón de mando más cercano. Pero estos solo habían recibido órdenes y ahora no sabían darlas. Sin timón todo empezó a desmoronarse. La clase política dejó de ser creíble, ningún partido parecía fiable y todos con distintas palabras empezaron a dar el mismo mensaje como meros hombres de paja. Sin importancia ninguna. Se notaba el nerviosismo, se notaba la zozobra del barco que intenta navegar con una gran vía de agua que solo conoce la tripulación, pero que todos intuíamos. A continuación, las fusiones de los bancos dejaron de sostener la economía basada en imprimir billetes sin ningún soporte y sometieron a sus dueños, las grandes corporaciones, organizaciones y familias dueñas del poder, a un estrés que jamás habían conocido y jamás habían gestionado. Estas corporaciones y familias reportaban a sus amos, pero estos ya no estaban. Habían abandonado llevándose sus artimañas de dominación porque no querían permanecer en un lugar donde fuera complicado llevar a cabo sus engaños. Y ahora este planeta era difícil de manejar. Así que descabezados, sin la sabiduría de los verdaderos amos, toda la farsa empezaba a desvanecerse día a día. Y la atención se puso en detalles que nunca se tuvieron en cuenta. La población confirmó que sus deudas no eran lícitas. Sus hipotecas, que les ataban a una vida de sacrificio, no tenían dueño, porque el banco que les oprimía había entrado en una ruina que nadie quería asumir. Las empresas que daban trabajo precario desaparecieron, incapaces de lidiar con trabajadores que ya no creían en la explotación, ni sus clientes estaban dispuestos a sostenerla. Las empresas contaminantes se quedaron desprotegidas al no tener un político en el poder que les diera cobertura con leyes como pago a sus campañas previas a las próximas elecciones. Y el ecosistema, notando esta tensión, también se rebeló. En principio solo pensábamos que era mera casualidad, pero después entendimos que las enormes tormentas, huracanes, tsunamis y volcanes en erupción nos estaban animando a llegar hasta el final en esta lucha para recobrar nuestro poder y limpiar de paso la tierra de contaminantes, basura, radiación y de estos amos que durante lustros estuvieron haciendo y deshaciendo al apoderarse del 95% del dinero del planeta. La habitación oscura empezaba a perder su negritud y la luz comenzó entrando por una de las esquinas, como una simple mancha blanca que lentamente iba cubriendo toda la estancia. En medio de la lucha nadie se dio cuenta hasta que de pronto las paredes cayeron y vimos el color del verdadero mundo que vivía junto a nosotros y que nunca nos dejaron ver. La habitación soleada, el mundo del equilibrio, el lugar de la felicidad y la tranquilidad brillaba frente a nosotros como la luz al final de un túnel demasiado largo. Esa sensación que teníamos muy de vez en cuando y que llamábamos felicidad tenía un color y estaba enfrente de nosotros, y hasta hubo quien se asustó porque el miedo seguía viviendo latente como una emoción impuesta. Pero los más jóvenes, los menos contaminados, notaron que aquello vibraba con sus corazones y dieron el primer paso. Un paso que dirigió la angustia hacia los antiguos amos del mundo, que viendo el paso que dábamos, entendieron que la lucha había acabado y que su reinado de poder egoico había terminado para siempre.